Bueno, buenos días. Agradecerle al público que nos acompaña en el día de hoy, a todos los que nos siguen también a través de internet en este último día de Alaraca. Hoy en este panel seguimos celebrando el tema principal de Alaraca, encontrarnos para dialogar. Nos acompañan como panelistas en el día de hoy Alexandra Falla y Diego Arbeláez. Ya voy a leer los perfiles para que sepamos un poco quiénes son. Pero el objetivo básicamente es compartir estas dos experiencias desde dos espacios diferentes de la producción y realización audiovisual infantil para lograr algunos acuerdos y propuestas que nos permitan seguir fortaleciendo este campo. Alexandra y Diego, muchas gracias por acompañarnos. Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en propiedad intelectual y derechos de autor y maestría en ciencias políticas. Es catedrática de la comunicación en temas como teorías de la comunicación, legislación de la comunicación en Colombia, comunicación estratégica y manejo de crisis. Ha sido directora de la especialización en gerencia de las telecomunicaciones en la Universidad Central, coordinadora académica de la Facultad de Comunicación Social del Externado, directora de la Radiodifusora Nacional de Colombia, subgerente de comunicaciones y atención al usuario de Transmilenio y directora operativa del Canal Capital. En este momento es la representante de las gobernaciones en la Junta Nacional de la Televisión de la ANTV. Y Diego Arbeláez Izquierdo es libretista y productor de televisión, es productor general de la Franja Infantil de Caracol Televisión, teniendo a su cargo principalmente Club 10 y Playzone, que creo que todos estamos familiarizados con estas franjas. Además, es también libretista en el programa de humor y opinión NPI, con Los Reencauchados, entre otros proyectos del canal. Se acabó. Sí. Participó como libretista en grandes éxitos, como De Pies a Cabeza, que nuestra generación lo recuerda con mucho cariño también, un programa para preadolescentes, Cartas de Amor para Sempro, Sin Límites y Popstar para Caracol Televisión. Dicta talleres de diseño de personajes y escritura de libretos para diversas academias, y universidades del país, y es miembro del Consejo Directivo Escolar del Gimnasio Moderno. Orgullosamente, papá de Jerónimo, Pedro, Antonia e Isabela. También ha participado en diferentes talleres, cursos y seminarios y ha sido reconocido por premios a nivel nacional e internacional. Son nuestros panelistas, como ven, una amplia experiencia en el sector y esperamos que en este momento nos acompañen con sus experiencias para compartir un momento muy interesante. Bueno, para este panel tenemos unos ejes articuladores que son sobre los cuales vamos a conversar un rato. Por supuesto, como tenemos dos entidades completamente diferentes, vamos a tener diferentes aspectos en este caso. Tenemos 3 entidades. En este momento… 3. ¿Ya llegó Álvaro? Ah, de razón. Álvaro. Muy bien. En este caso nos acompaña Álvaro Campo también. Efectivamente tenemos 3. Tenemos Caracol y la ANTV por este lado y Álvaro Campo, que viene representando al canal RCN, la Franja Infantil. Entonces vamos a presentar a Álvaro de una vez. Bienvenido, Álvaro. Libretista, creativo y director de televisión, ha trabajado desde el comienzo en televisión infantil, siendo esta línea de trabajo la que más quiere y disfruta. Escribiendo programas infantiles, ha pasado de la televisión pública a la privada en diferentes ocasiones. Libretista en historias de inventos en Señal Colombia, Jack el Despertador en RCN Televisión, Flotanautas y Salvando Planeta Palabra en Señal Colombia, y actualmente es el diseñador y director de la franja infantil del canal RCN Tu Planeta Bichos, que como saben hace poco tuvo una transformación interesante y nos va a compartir parte de esa experiencia. Complementan su experiencia laboral trabajos como libretista, realizador y director de contenidos en realities y programas de entretenimiento como La Isla de los Famosos, Factor X, Bailando por un Sueño, Cantando en el Trabajo, Misión Chef y Doctor SOS. En el diseño de formatos ha participado en el desarrollo de programas institucionales de diferente índole con productoras independientes. Bueno, Álvaro, tenemos lista nuestra terna y vamos a comenzar con este diálogo en el que además participarán al finalizar los participantes de nuestro público. Como les contaba, hay unos ejes articuladores de este conversatorio y el primero tiene que ver con la ANTV y es su apuesta para el fomento de contenidos audiovisuales y el fortalecimiento del sector de la producción y circulación de contenidos. Uno de los aspectos que más nos interesa en este campo, porque podemos tener muy buenas ideas, buenos realizadores, pero necesitamos fomentar la circulación también de estos contenidos. Y algo también de lo que en este momento son las perspectivas del marco normativo relacionado con las franjas.
un tema que también nos ha preocupado hace muchísimo tiempo. Vamos a ver, Alexandra va a compartir esa experiencia y cuáles son las propuestas desde la nueva entidad. Por supuesto, vamos a tener el eje transversal, que es la representación de los niños. Alaraca, los niños tenemos la palabra, por lo tanto, vamos a hablar de qué representación tienen ellos desde las diferentes entidades que participan. Y finalmente, queremos centrarnos un poco en qué podemos hacer para continuar creciendo. ¿Cuáles son esos retos que han enfrentado en la producción audiovisual infantil, pero cómo hacemos para que continuemos y sumemos esfuerzos para lograr algo enriquecedor? Sin más preámbulo, Alexandra, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días para todos. Lo primero que quisiera es plantear que evidentemente la creación de la ANTV plantea un marco regulatorio distinto al de la CNTV. Tenía Diego la pregunta de en qué cambió de la CNTV a la ANTV además de una letra. Y evidentemente sí tenemos varios cambios. Yo creo que el marco normativo no cambió, pero el alcance regulatorio de cada una de las entidades que ahora hacen parte del sector sí tiene unas apuestas distintas. Estaba planteándole cómo, por ejemplo, lo que tiene que ver con temas de mercado, industria, competencia, configuración de redes, que tiene que ver también con los elementos técnicos asociados a la industria de la televisión, está ahora en cabeza de la CRC. Todo lo que es relativo a la gestión del espectro electromagnético está en cabeza de una nueva entidad que es la Agencia Nacional del Espectro. Y a la ANTV realmente, aunque no se le quitaron la mayoría de las funciones que tienen que ver con la capacidad concesional, con el otorgamiento de concesiones en los distintos niveles del servicio de televisión, sí se le concentró mucho el enfoque, por lo menos en una segunda fase, en contenidos de televisión. Partiendo de ese principio, el tema de los contenidos ha sido una preocupación transversal de la Junta, que no obstante y en paralelo estar desarrollando actividades que tienen que ver con grandes expectativas del país, como el tercer canal, o como el advenimiento de la televisión digital, o como qué va a pasar con el Canal 1, cuyas concesiones terminan este año, hemos estado trabajando de manera paralela en el tema de los contenidos, con un énfasis y una preponderancia en ese espectro de contenidos de la televisión infantil. Es así como, por ejemplo, finalizando el año pasado, expedimos una nueva resolución que regula todo lo que tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión. De manera simple, podríamos decir que ese fondo es el fondo a través del cual la ANTV distribuye recursos a la televisión pública, es decir, a los canales regionales que hoy existen en el país y también, por supuesto, a Señal Colombia como el operador y programador público y al canal institucional. Menciono el tema de la regulación del fondo porque lo que tratamos a partir de la expedición de esa regulación fue hacer algo propositivo con los contenidos infantiles en la medida en que la distribución de esos recursos está ligada a una fórmula que podríamos llamarlo de manera sencilla o coloquial, premia la producción de contenidos infantiles. Es decir, que gana quien le apueste más a contenidos infantiles que a otro tipo de propuestas. Para que ustedes tengan una idea, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión distribuyó este año aproximadamente 45.000 millones de pesos y de esos 45.000 millones de pesos, 33.000 millones de pesos están apostados al tema de contenidos en donde hay una proporción importante de televisión infantil. Y sea esta la oportunidad para resaltar el trabajo que viene haciendo la televisión regional y la televisión pública en Colombia en términos de la producción de televisión infantil. Asimismo, en este momento la ANTV está abocando dos elementos que creo que son claves para el tema de la televisión infantil. Uno de ellos, una revisión de los marcos regulatorios expedidos en su momento por la CNTV, que aunque se ligan a la ley y a cómo la ley establece, por ejemplo, unas franjas horarias que son fundamentalmente familiar y adultos, sí pueden ir más allá, pero estamos haciendo una revisión de todo lo que existe porque obviamente durante toda su existencia la Comisión Nacional de Televisión expidió sendos acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento del sexo, de la violencia, de los programas infantiles, y lo que queremos es hacer una compilación y ajuste de esas normas, teniendo en cuenta además que la perspectiva de la convergencia tecnológica impone unos retos. Y cuando digo que impone unos retos, pongo como reflexión el hecho de que
si yo tengo unas franjas horarias, pero en paralelo puedo acceder a esos mismos contenidos vía internet, pues obviamente el poner unas franjas horarias en televisión puede resultar un poco inocuo si no se mira el contexto más general de la convergencia, y digamos que en esa línea estamos trabajando, sin perder de vista que el trabajo que realizó la CNTV respondía a otros contextos históricos diferentes que han ido cambiando y que en televisión cambian con una rapidez sorprendente. Y otro trabajo que en paralelo estamos haciendo, que también toca de manera fundamental el tema de la televisión infantil, es un trabajo que tiene que ver con un observatorio de medios en donde haya una participación de la academia desde las diferentes regiones y en donde podamos tener una mirada mucho más descentralizada de lo que está pasando con la televisión infantil en Colombia, tanto en términos de oferta como en términos de demanda, porque, insisto, este es un mercado y una dinámica que cambia con mucha rapidez y que necesitamos estar monitoreando para la toma de decisiones que día a día tiene que abocar la Junta de la ANTV. Yo arrancaría por allí. Por último, mencionaría que en el tema del próximo mercado audiovisual, el próximo BAM a celebrarse en Bogotá, estamos vinculándonos activamente también en una línea muy específica de televisión infantil, haciendo una reflexión sobre el tema de la televisión infantil y proponiendo mesas que, como ustedes saben, tienen que ver con negociación de productos a nivel internacional para poder promover la programación infantil que se está haciendo desde la televisión pública, que, insisto, tiene una buena factura y que es, digamos, donde más incidencia podemos tener nosotros en términos de financiador de esa televisión. Por último, señalaría que hay un tema interesante que tiene que ver con la circulación de contenidos y que estamos trabajando con los canales regionales y con los productores independientes, que allí se vuelven claves, que tiene que ver con el tema de derechos de autor, porque obviamente en la medida en que yo circulo contenidos, pues estoy involucrando un tema de derechos que tiene que ser bien analizado para que impacte positivamente la industria. Ok, Alexandra, muchas gracias. Una de las preocupaciones surge de lo que tú acabas de comentar de la pregunta de Diego, o sea, ¿qué pasa con la nueva entidad? Me parece interesante lo que acabas de proponer, porque otro de los riesgos que existe es que cuando hay financiación no se puede negar que hay muchísimo más potencial, realizadores, productores queriendo hacer cosas. Eso se ve en los canales regionales hoy en día. Es indiscutible que los canales regionales están abriendo la posibilidad para la televisión infantil. Sin embargo, el riesgo de caer en financiar lo que no conocemos y si es adecuado para la infancia también es grande. Por eso, lo que tú mencionas del Observatorio de Medios, creo que vamos a estar muy atentos todos aquellos que estamos en el sector, porque creo que es la estrategia que nos permite combinar esos dos elementos. Tener una buena factura de recursos que permitan que el sector avance, pero también monitorear un poco lo que están haciendo las regiones con esos recursos. Que tengamos un traspaso efectivo de lo que significa un buen contenido. Entonces, creo que quedan muchas expectativas de lo que dice y pues seguiremos atentos. Quisiera anotar frente al tema que si tuviéramos aquí sentado un gerente o un director de programación de un canal regional, seguramente encontraríamos otra perspectiva que tiene que ver con la autonomía que tiene también cada canal para el diseño de su parrilla de programación. Nosotros no podemos olvidar que ya la televisión regional en Colombia tiene una mayoría de edad a la que tiene que responder ese principio de autonomía y ese principio de responsabilidad que cada uno de estos operadores públicos tiene en su región. Ahora, obviamente, eso tiene que compaginarse también con el control de unos recursos y con el diseño de unas políticas que apuntan a determinados temas, porque estamos de acuerdo en que no se trata solamente de que haya una promoción de la televisión infantil, sino que haya una promoción de una televisión infantil realmente de calidad. Estamos de acuerdo en eso, pero allí también creo que hay que hacer una profunda reflexión desde la televisión regional sobre ese tipo de producciones, a qué responden ese tipo de producciones, y hemos venido hablando un tema con los regionales que resulta interesante para este debate y es el trabajo que tienen que hacer ellos en términos de las audiencias y de quiénes son sus receptores y qué esperan esos receptores de la televisión pública regional.
Bueno, ahí también las universidades estoy segura que estamos comprometidas en ese propósito. Bueno, para dar paso a nuestros panelistas que nos acompañan de los canales privados, de las franjas de los canales privados, quiero hacerte una pregunta que dinamiza lo que sigue y es, ¿para qué tipo de niño, qué representación de niño está planteando la ANTV? ¿Para qué niño colombiano están trabajando ustedes desde la entidad? Ok, bueno, nosotros tenemos varias perspectivas en términos de definiciones de audiencias, pero en principio yo diría que el principal objetivo de la ANTV es responderle antes que a la industria o antes que a, digamos, los marcos regulatorios que por supuesto nos imponen una gestión, es responderle al televidente. Y cuando uno habla de televidente, evidentemente tiene que pensar en todos los televidentes, no solamente en un tipo especial de televidente, porque yo diría que el tipo especial de televidente está servido no por la televisión abierta y la televisión pública, sino por una televisión distinta que también tiene espacio en el país. Entonces, no podría yo decir que estamos pensando en un tipo de niño en especial, sino que estamos pensando en una población infantil que tiene unas características disímiles como toda la población nacional. Pero obviamente sí creo que hay una cosa bien interesante que sucede con las nuevas tecnologías y es que cada vez la brecha de diferenciación entre los niños es menor, por lo menos en algunos elementos que hacen que en términos de quienes piensan la televisión infantil puedan pensarla mucho más de manera general y no tan restringida como entiendo un poco la pregunta. Ok, bueno, Álvaro y Diego nos van a hablar específicamente de la representación infantil que tienen ellos en sus canales desde una perspectiva muy particular, pero creo que para eso vamos a tener un espacio antes para que cada uno pueda presentar su franja. Si bien es cierto, estamos familiarizados con ellas, hay algunos cambios que creo que quieren presentar en este momento. Entonces, Diego, por favor, ¿tiene la palabra? Comencemos con el reel y después ponemos la palabra. Siempre pasa lo mismo. Es como el... ¿Cómo ayudar al planeta? Hola, estimado público, ¿cómo están? Siéntanse orgullosos. Hoy llegó el momento de consentir nuestro interior. Aurelio, ¿tú dónde estabas? Bueno, estaba jugando con mi amigo, Juan Pablito. Es un bacán que le gusta mucho el fútbol, no como otros. Traiga al Juan Pisces, a ver, tráigalo, a ver qué tanto juega. ¿Sí? Buenas las tengan. Aquí les presento a mi amiguito, el increíble, fantástico Juan Pablo. ¿Por qué nunca nos dijiste que Juan Pisces era un niño especial? ¿Especial? Aurelio, ¿tú sabes a qué me refiero yo? Juan Pisces es un niño con síndrome de Down. Ahora nos toca dejarlo ganar, porque si no se pone muy triste. ¿Nos toca dejarlo ganar? ¿Quién dijo que tocaba dejarlo ganar? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me la quitaste! A ver si ni siquiera toqué el balón. Digo que se nota que vas a ser un duro. Pero yo puedo hacer cosas, unas bien y otras no. ¡Claro! Lo mismo que todo el mundo. ¡Metiste gol! ¡Ay, eres muy buena! Oye, qué bien. ¿Cómo así que soy buena si hice mal el pase? Eres buenísima, Juli. Tampoco me traten como una inútil, porque a mí no me tienen que dejar ganar. Por eso estabas bravo con nosotros, porque te tratamos como si tú no pudieras hacer las cosas por ti mismo. Es que eso tenía molesto a Juanpis. Por intentar ayudar a las personas con síndrome de Down, terminamos haciéndoles un daño. Solo necesitamos una oportunidad. El que lo traten igual. Y teleparceros, regresamos con la diversión acá en Playzone y hoy con una misión súper importante, encontrarle el disfraz perfecto a mi compañero Andrés. Te ves como sexy, muy guapo, como todo un vaquero. No, teleparcera, ¿sabes qué es lo mejor del cuento? Que pues sigue siendo mucho más cómodo, o sea... Uy, Andresito. ¿Susi? ¿Dónde estará? Debe ser mi imaginación. Obvio sabemos dónde armarte películas.
Nicolás. Juan. Claridad viene con mucho amor a alegrar todos los corazones. ¡Claridad! Que me inspira y llegó la claridad. Le cantamos a una piscina, a una ramita y a la emoción. Le cantamos a la más alta, al primer beso, al amor veloz. Soy Will. Jesús. Eric. Paulo. Comparte en familia. Entretenimiento sano. Diversión constructiva. En claridad, llega ya, amanece una vez. Claridad, novedad, más sombras, dame luz, resplandor, libertad. Para no soñarla más, no ya no, nunca más, que vuelvas a esclavitud. Bien. Esto de estar de este lado a veces es dificilísimo, especialmente cuando lo coge uno la cámara 2. Entonces a uno cuenta que ya para hacer televisión infantil la calva no lo legitima a uno mucho. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos en estos momentos de la historia de Club 10, que cumple 15 años este año. 15 años en una misión frente a la televisión comercial en un país grande como este, que hace cada día más difícil esto de brindarle televisión a la infancia por muchos motivos. El primero de ellos es que hacer televisión infantil es una televisión de nicho. Estamos detrás del 15% de la audiencia o el 17% en el mejor de los casos, en un país grandotote de 47 millones de habitantes que en este momento tiene plata y tiene 2 canales de televisión. Si yo hiciera muy bien mi tarea, tendría el total del 17% de la audiencia y el señor se llevaría el 83%, porque hay el 83% de la audiencia que no son niños, son adolescentes y adultos. Y esa es la gran dificultad que tenemos los canales abiertos al momento de hacer televisión infantil, que hacemos televisión que parece infantil, pero también debe cargarse y echarse adentro de la pantalla a una cantidad de adultos que en el terreno de lo supuesto no era nuestra audiencia principal. Entonces hay que buscar ciertos elementos, ciertas magias, ciertas cosas de cómo vinculamos a este adulto dentro de nuestros procesos de creación de televisión para que esté frente a la pantalla, para que yo no tenga solo el 17% de la audiencia, sino pues sea competitivo, porque nosotros vivimos en una televisión de competencia. Él y yo tratamos de sacar la mayor cantidad de audiencia posible. Pero la realidad del asunto es que la competencia no es allá, él es mi aliado. La competencia son una cantidad de canales foráneos que día tras día son la opción de entretenimiento de nuestros niños, y nuestros niños están teniendo su educación audiovisual es allá, en otro país, con otra cultura, con otros sistemas, porque es allá donde le están garantizando su lugar, su espacio. El niño, para llegar a ver Bichos, tiene que esperarse a que sea el sábado y caer en cuenta que el televisor está sintonizado en un canal nada que ver, e ir a buscar en el canal donde sus papás y sus abuelos estaban ayer viendo un reality y una novela es complicadísimo. Es mucho más sencillo ver que ahí hay un muñequito que hace ahí, y ahí yo tengo mi televisión todo el día, toda la noche, cualquier día, no sé si es miércoles, domingo, jueves, Júpiter, no sé, no pasa nada. Y eso nos va dificultando hacer nuestro trabajo. Sin embargo, lo estamos haciendo bien, y todavía, a pesar de todo, a pesar de los chismes, todavía los niños en Colombia prefieren ver la televisión que hacen en RCN y la que hacen en Caracol a ver la que hace Disney los sábados y los domingos. Entre semana, pues los niños prefieren ver televisión para niños, quien se las ponga. Interesante sería el día que en Colombia alguien les pusiera televisión a los niños, por lo menos en los horarios infantiles. Por lo menos en esas tardes que eran para niños, llegaran los niños de su casa y hubiera programas para niños. Sería increíble que en las franjas infantiles hubieran programas para niños. Yo creo que nuestra gran incompetencia no es la competencia, sino es nuestra incompetencia para aceptar la responsabilidad que tenemos para con los niños colombianos y emprender una cruzada cultural de defender nuestra política audiovisual, nuestra educación audiovisual, nuestros contenidos,
producir contenidos para nuestra cultura, para nuestros niños, para el niño del Chocó, para el niño que está en el llano, para el niño bogotano de Bogotá también, para todos, y no simplemente haberle endosado esta responsabilidad a otros países, a otros canales, a otras cosas, puesto que obviamente es más rentable hacer televisión para el 83% de la población restante y no para solamente esos niños que no consumen, ni no compran, ni no hacen una cantidad de cosas. Entonces, por momentos ciertas miopías obtusas los pierden de vista frente a la importancia que tienen en televisión. No se dan cuenta que esto podría tener un negocio, estar abierto dentro de 10 años y este televidente podría ser televidente dentro de 10 años. No se dan cuenta ni siquiera los agentes comerciales que estos niños son influenciadores de compra, ¿sí? Para poder financiar estos programas. No se dan cuenta que estos niños ya toman decisiones grandes hasta de qué color debe ser el carro o qué modelo debe ser el carro y ya le hacen el estudio al papá de qué computador debe comprar y ya se lo tienen precomprado. Todas estas cosas y oportunidades y cosas que nos dan la familia como ente, todos los que somos papás sabemos que vivimos en torno a ellos, pero el mundo audiovisual de este país no ha caído en cuenta de eso y por eso cada día estamos como más arrinconaditos en un bañito lindo ahí y vaya, yo soy feliz, yo hago unas cosas maravillosas, unos capítulos de un programa de títeres hoy en día que aún produce risa, que se dan unos lujos importantísimos y no pasa nada. Hacemos unos contenidos y unas inversiones millonarias para tener unos presentadores súper bien preparados, inteligentes, brillantes, rápidos, con unos contenidos muy bonitos, unas investigaciones chéveres, unas enseñanzas capítulo a capítulo súper bien estudiadas y nos metemos en el oficio de cómo hacemos convergencia entre la familia y esta mamá abandonada que tiene que pasar el sábado y el domingo frente al televisor con sus hijos, con qué los canalizamos, con qué los conectamos y resolvemos conectarlos a través de la música y de una música que haga convergencia y no divorcio familiar y creamos el grupo Claridad y montamos una cosa ochentera pero que a las niñas de hoy les encanta, pero las mamás se enloquecen, lo montamos y no va a pasar nada porque cada vez estamos más arrinconados por la propia industria, por la ley, por el desestímulo y porque no aparecen las oportunidades reales que necesitan los niños reales que están frente al televisor. No se hacen estrategias para el niño de hoy, porque esto es una televisión muerta, arcaica, en unos canales que tienen muchos años y no se han dado cuenta que el niño vive ahí, pero vive en la red, pero vive en el teléfono, pero vive al otro lado y no hemos pensado en todas esas cantidades de cosas. Y pienso, si esos somos nosotros que vivimos en el gran paraíso, hay otros productores mucho mejores que nosotros, más inteligentes, más asertivos, que hacen mejor televisión y están regaditos por allá. Unos en el Huila, otros en Soledad Atlántico, grandes experimentos que se están haciendo en el Valle y se pierden como lucecitas en el espacio y nunca logramos hacer una gran fuerza. Mi gran voz y mi llamado es que hagamos una sola gran voz, no que empecemos a juntar nuestros esfuerzos y de pronto un día, si va alineando uno todos esos contenidos, hacemos la gran propuesta para los niños colombianos y si ese esfuerzo coge impulso, hacemos la gran propuesta para los niños latinoamericanos. Pero para eso necesitamos que los productores, los dueños de los contenidos, nos enfilemos, que la ley nos apoye, que el Estado nos genere un espacio y volver verdad aquel artículo de la Constitución que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los adultos. Porque además hasta el Ministerio del Trabajo nos atenta y la senadora aliada de los niños, doña Gilma Jiménez, hace cosa que nadie se puede negar. La ley de protección al menor en el que dice los niños no pueden trabajar. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Los niños no pueden trabajar. La ley quedó hecha de tal manera que los niños no pueden trabajar, ni pueden actuar en televisión, ni pueden jugar fútbol, ni pueden tocar el violín de manera profesional, solo mediante un aparatosísimo permiso en el Ministerio del Trabajo, donde en el mejor de los casos se les da permiso para trabajar 2 horas y 40 minutos diarios
en 2 horas y 40 minutos el niño llega, se maquilla y lo devuelvo a la casa. Y entonces, para hacer televisión infantil sería interesante hacerla con niños, no solo con títeres. Entonces tenemos que hacer trampa. Toda esa televisión que se hace con niños es hecha con trampa, se hace al margen de la ley, inventándose la trampa, y eso no debería ser así, es para niños, debería poderse hacer a la luz de la ley, y que la ley también reconociera el derecho a la libre expresión de la personalidad y permitirle al niño artista ser artista. Yo no sé cómo estarán haciendo las niñas en Nobsa, Boyacá, que quieren hacer sus ruanas, o las niñas que hacen sus mantas guajiras, o los niños vallenatos que van y tocan en la Casa Blanca. ¿Bajo qué ley de protección de la infancia estarán trabajando? También haciendo trampa. Diego, este panorama es tan complejo como has anunciado, sin embargo también cuando hacemos este tipo de paneles buscamos encontrar una posibilidad. Tú has dado una que es de unir esfuerzos. Sin embargo, antes de darle la palabra a Álvaro para que nos presente la franja y nos hable un poco de su concepción de infancia, quisiera dejar esbozadas algunas reflexiones más que opciones pues para trabajar a futuro. Y es que si bien es cierto que es un panorama complejo, hay experiencias exitosas donde demuestran que efectivamente el niño, al reconocerse su palabra, al involucrarlo dentro de la producción, es exitoso lo que estamos haciendo en contenidos. Más allá de la legislación, más allá de muchos factores que tú has presentado, esfuerzos desde productores, tú mismo lo has dicho, aislados, desde todo este esfuerzo de Alaraca, del Ministerio, de la ANTV, de la anterior Comisión Nacional de Televisión, experiencias internacionales que dicen que el niño en términos de consumidor, como ustedes lo manejan, que es obvio en sentido de mercado, tiene potencial para ser desarrollado, además con características que no violan la ética ni la responsabilidad social. Entonces también mi reflexión es, ¿qué pasa si el canal privado que tiene la posibilidad de tener, porque tú pintas un panorama como de apocado, de muy poco tiempo, de pocos recursos, de arrinconaditos desde la industria, sin embargo ustedes tienen el potencial para llegar a todos los niños del país? Eso ya creo que diferencia radicalmente las opciones que tienen los regionales, las opciones que tienen los locales. Eso ya es un valor agregado para ustedes. Segundo, tienen la posibilidad de tener una franja concebida desde responsabilidad social y éticamente. Tienen recursos. No hablo solamente de los recursos que les dan para producir la franja, sino las empresas comerciales que están detrás de los grupos que fomentan los canales. Entonces también es una invitación, porque uno queda con la sensación después de esos paneles que, pues no, es que desde los privados no hay nada que hacer. Sin embargo, la invitación y la reflexión es, tú lo has dicho, ¿por qué no sumamos esfuerzos y por qué no? Cuando a mí me dicen, a veces cuando invitamos a Álvaro, a Diego, uno escucha comentarios y dicen, no, yo me voy a sentar allá para que me den palo. O sea, es una sensación que ustedes tienen de sentarse y la Yo crítica por eso arranco constante. dándome palo para que ya… Es la crítica constante. Entonces la invitación es, ¿qué pasa si esa crítica la convertimos en propositiva y miramos opciones para responder un poco a las necesidades de ese niño que existe, a esa representación que es posible y que tiene éxitos ya aprobados a nivel internacional, bueno, y nacional? Frente al tema legal, que me parece que queda como en el aire, pero que yo no siento claro. Yo creo que hoy el marco regulatorio, contrario a lo que era en el pasado, es bastante flexible en términos del quehacer de los canales privados, para hablar específicamente del caso de la televisión privada. Es decir, yo diría que es más un tema de industria y del tema comercial que por supuesto todos entendemos de la televisión privada, y por eso de alguna manera la financiación y los esfuerzos económicos, digamos, han ido hacia la televisión pública en el tema de la televisión infantil. Y digamos también que creo yo que, por ejemplo, propuestas como las de Señal Colombia, de algunos canales regionales en materia de televisión infantil, han logrado llenar ese espacio que tenían los canales privados de las franjas de las tardes, que estaban dedicadas evidentemente en algún momento de la vida a los niños y que hoy no. Digamos, hoy encontramos telenovelas, quizás una programación más dirigida a amas de casa, y ahora veo con algunas apuestas que estoy viendo en RCN a un público como preadolescente,
No sé cómo les habrá ido en ese nuevo intento, pero digamos que ve uno eso. Entonces yo señalaría que yo no siento que sea un problema legal, aparte de que el que ha planteado Diego en términos del trabajo infantil, etcétera, que ese es como un tema distinto, pero yo diría que no hay un tema legal que impida. Lo contrario, que seguramente no sería bien recibido, sería un tema impositivo, de usted tiene que hacer. Esa sería otra posibilidad, que desde la norma uno dijera es que no es si usted en el ejercicio de su programación lo hace, sino que obligatoriamente se le impone, y ahí hay toda otra serie de discusiones. Entonces yo no vería el problema tan legal, sino más bien desde la perspectiva de la industria, que entiendo perfectamente. También me pregunto muchas veces cómo los publicistas y cómo los anunciantes no tienen en cuenta que en muchos escenarios el niño es el que define la compra. No solamente la sugiere, sino que quienes somos padres sabemos que evidentemente muchas veces el niño define la compra. Pero yo, digamos, diría un elemento para terminar que me parece que puede ser promisorio en el tema de la televisión privada, y es que el advenimiento de la televisión digital lo que va a permitir es que los canales tengan una posibilidad de subcanales que podría uno pensar que tengan un trabajo de nichos que permita trabajar temas mucho más específicos como la televisión infantil, como los deportes, es decir, trabajar nichos que creo yo podría ser una alternativa interesante de la televisión digital en Colombia. Ok, muchas gracias, Alexandra. Bueno, Álvaro. Bueno, quería decir una cosa respecto a lo que estabas hablando antes de que veamos, pues yo también traje un reel para que lo veamos, lo de la obligatoriedad sí existe. Finalmente nosotros existimos porque es obligación. O sea, la franja infantil de RCN y de Caracol existe porque es obligatorio que existe. O sea, digamos que, espero que no, pero si se quita la norma, yo no sé si tengo que buscar trabajo. Porque es que… Sí. Sí, seguro. O sea, digamos que no hay un interés desde la ley. Y yo no sé, mi pregunta es, sí debería ser obligatorio, eso es lo que yo creo. Pues, donde la quitemos, mejor dicho, estoy seguro que a las 8 de la mañana el sábado… Pasaría lo mismo que la franja infantil de las tardes, se volvió, hagan su franja infantil donde quieran, entonces es el tema del mercado mismo, la hace agonizar. Entonces RCN hace un esfuerzo inconmensurable para hacer una serie juvenil para una porción del mercado menos poderosa que las franjas adultos, hace su esfuerzo, hace su lanzamiento y Caracol le pone una telenovela mexicana asquerosa y lo vuelve pedazos en 3 días. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo proteja. Exactamente, si lo protegiéramos, creo que tendríamos un punto que agregar. Pero bueno, veamos que sí es mejor empezar por ahí. Se vale soñar despierto, se vale la locura y la risa al viento. ¡Tu planeta bicho! Lo primero que hice cuando llegué a RCN fue entrar a Noticias, donde me habían invitado. Es muy importante que ellos escuchen con qué vamos. En este momento tú eres el que está manejando la emisión. Andrea 235. Ligamos patrocinio y vas con 36. Seguimos aquí en Tu Planeta Bichos. Es tuyo, es mío, es de todos los que quieren estar en él. Carlos Manuel, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Bueno, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. 30 años. 30 años. Con pinta de menos, ¿sí o no? Ya estamos. Acaban de abrir un hotel de lujo para perros en Los Ángeles. ¡Juliana! Vino a hacer muchísimas cosas. Va a participar en una producción de nuestra tele, va a estar acá con nosotros presentando Tu Planeta Bichos. Cuando yo entré al estudio, lo que más me impactó fue que habían muchos juegos, muchas luces. Nosotros empezamos a explicarle a los participantes dónde se tenían que sentar, cómo tenían que salir y dónde tenían que estar. ¿Qué pasó contigo después de salir de la casa estudio? Estoy trabajando como imagen de muchas marcas. Pues la pasé súper bien, fue algo nuevo, es muy chévere. Gracias por haberme invitado. Ay, qué lindo. Me encuentro en la Casa de Nariño, desde el sitio donde se rigen los destinos de la capital. ¡Ay! Allá va el perro del señor alcalde de Bacatá. Seguramente debe estar cerca, ¿no? Segundo piso. Aquí se toman decisiones muy importantes, como cambien el pico y placa. Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, señor alcalde, entremos en materia. ¿Tú de qué te disfrazabas cuando era pequeño? De Batman, De Batman, uy, superhéroe desde chiquito. sí, de luchar por la justicia. Y este mes, ¿de qué te vas a disfrazar? La verdad no he pensado, de pronto me disfrazo de M19. ¿No? No entiendo cómo siendo un noticiero serio, vienes disfrazada, pero bueno. Actualidad. Al parecer vamos a seguir con vicepresidente en Colombia. Jennifer, ¿tú qué crees que es un vicepresidente? No sé. ¿Nada? Como sabe, este es un noticiero, digamos, no muy convencional. Y le tengo que hacer una petición que nos escribieron en Facebook. Que si usted podía hacer así. Sí, mira. ¡Ay, la logró! Lo logré mi cometido. Se valen todos los planes. Luego hice una carrera aquí en Sobamos y ese día quedé primeras. Me gusta todas las comidas que hacen en el Espinal y entre una de esas está el bizcocho al chira. Se vale vivir. Por donde estamos pasando es un cañito del río Amazonas. Esta es mi casa donde yo vivo. Esto es el disco, pececito muy colorido. Hemos llegado al Cayo Acuario. Miren cómo cojo las mantarrayas y son muy lindas. Este es mi papá. ¿Cuál es el tuyo? Inicia el más grande show de música, juegos y baile. La zanahoria está trepando. Arranca la mazorca a correr. Pero la pasar sigue. Yo no sé quién pesa más. Hoy desde Fusagasugá. Uy, ¿cuánto trabajamos, no? Bueno, yo quisiera hacer una diferenciación de una cosa. Nosotros hacemos una franja infantil, por supuesto, pero también hacemos un programa infantil. O sea, la franja es un esfuerzo grandísimo del canal y en lo cual estoy de acuerdo con Diego en muchísimas cosas. Yo también soy la Cenicienta, mi oficina es la más chiquita. Y la franja tiene unos intereses que había nombrado y pues los intereses son claros. Entretenimiento, autopromoción del canal, bueno, cumplir con la norma de televisión infantil. Mi programa, el programa que diseñé, que es en gran parte lo que estuvo en esa pantalla y por supuesto muchísimas cosas más, tiene unos objetivos muy claros que sí están muy relacionados desde mi perspectiva un poco más esperanzadora que la de Diego, en un compromiso muy real con la audiencia. O sea, yo por supuesto que asumo los compromisos que el canal me pone respecto a eso de 17% menos de la audiencia. Pero yo sí quisiera dejar claro que cuando se diseñó el programa se hizo pensando en los niños colombianos con un principio de inclusión total. Es decir, si se dieron cuenta, el esfuerzo del canal sobre todo es ir, buscar al niño, grabarlo y traerlo a la pantalla. El principio de la franja es abrir la cámara para que los niños hablen. Mis presentadores, por supuesto, son unas guías, son pues como una forma aspiracional de los niños, pero RCN me creyeron, menos mal. Estamos apostando a que el día de mañana los libretos no los escriba yo. Esa es como la apuesta. Por eso la palabra tú es tan importante en la franja. Es tu Planeta Bichos. Digamos que la visión que tiene la franja en general es, pues, para los que no la han visto, es posible que no la hayan visto. Nosotros tenemos entradas, así como Diego, tenemos entradas en la mañana y el sábado que articulan unas latas internacionales que se compran. Y yo me mato el cerebro mirando cómo le gano al señor y el señor se mata el cerebro mirando cómo me gana a mí. Pero en los programas y en las producciones, digamos, de lo nuestro, son pequeñas entradas que van articulando eso, por esa necesidad legal de nacionalizar la programación infantil. Eso está inventado. En ese esfuerzo, yo sí creo que hay un espacio pequeño, pero ahí está el esfuerzo. Me han dejado hacer esto. Nosotros cambiamos montones con mi llegada, no porque lo anterior fuera malo, no quiero que se lea de esa manera,
sino porque yo traía una idea que viene un poco de mi trabajo en la televisión pública también, y queríamos tener un programa completamente nacional, por un lado, inclusivo, como ya lo dije, y sin olvidar entretenido y divertido. O sea, yo le he puesto el humor por encima de muchísimas cosas, mucha gente me critica eso y entonces la entrevista que vieron de Petro me jalaron las orejas y me regañaron, pero pues ¿qué pasa? O sea, podemos hacer humor con los niños y lo he apostado y lo seguiré apostando pues de aquí para adelante. Hay una cosa interesante en la franja en este momento que me tiene a mí pues muy contento y es que el domingo estamos cambiando los formatos. Este formato que vieron de este medio coreografía multitudinaria ha cambiado en este momento, es un programa de baile que ganó una convocatoria del ministerio. Eso a mi juicio es muy importante, eso a mi juicio es la relación posible y viable que hay entre el esfuerzo del ministerio y el esfuerzo de todo el sector oficial, gubernamental y la empresa pública, la empresa privada, perdón. O sea, cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, de coger el formato premiado y llevarlo a la pantalla, pues resultó y en rating le fue bien. ¿Sí? No así con otro programa que también se hizo, estoy refiriéndome al show de Perico, que no le fue bien en rating, pero en el formato que se diseñó para la franja y que se diseñó para una convocatoria del ministerio, el resultado fue muy bueno. Yo sí creo que hay una esperanza en ese sentido, creo que el esfuerzo que está haciendo todos esos productores que nombraba Diego de pequeñas islas, eso se va a empezar a notar. Yo creo que hay un interés por parte de RCN muy grande en que ese esfuerzo se note. O sea, a mí me decían, pues traiga a esa gente, y es la gente que está entrando, es la gente que está llegando a la franja y es la gente con la cual estamos apostando. Por supuesto que hay un compromiso de rating y pues a mí cada lunes cuando me entregan la curva, pues uno sufre y entonces se pregunta si El Pájaro Loco o si Sin Salagrim o si Los Cuentos de los Hermanos Grimm, el programa más visto de televisión infantil en este país. Pero entonces yo sí creo que el esfuerzo que estamos haciendo vale la pena en el sentido en que creo que se empezó un camino desde el ministerio y dando una fuerza grande que está teniendo eco en este momento en RCN y que seguramente en algún momento Caracol estará llegando. Porque si en algo estoy de acuerdo en lo que dice Diego es que yo no compito con él, finalmente nosotros somos una sola cosita que estamos tratando de sacar televisión infantil adelante. Gracias, Álvaro. Creo que ha sintetizado algunas de las cosas que Diego propone, que depende también mucho del canal mismo. O sea, yo también comprendo a veces ustedes solamente son los directores de una franja dentro de un aparataje de un canal con unos objetivos muy claros. Yo en muchas ocasiones lo he planteado y es que aquí deberían también estar sentados los presidentes de los canales con un compromiso claro, porque sé que pasa más allá de querer hacer muchas cosas. Sin embargo, Álvaro, tú has dado en el clavo, creo yo, es una posibilidad que se quiere además promover desde acá. Este espacio de Alaraca también es un espacio promotor para este tipo de iniciativas. Y tú lo has dicho, o sea, también tendremos momentos de duda, momentos de tener que reflexionar y cambiar algunas cosas, pero hay que hacerlo. La invitación es a eso y pues bueno, tú ya has probado algunas cosas y creo que seguirás ese camino y esperamos que Caracol dentro de muy poco también esté integrando algunos elementos con el apoyo de la Asociación Nacional, Autoridad Nacional de Televisión. Término muy nuevo, me disculparás, nos estamos familiarizando. Bueno, teníamos otro eje que era el de cómo interpelaban a las audiencias desde los canales. Creo que es un tema muy interesante. Álvaro ya nos ha comentado algo de eso, la estrategia de ir a buscar en dónde está el niño en su cotidianidad es una de las estrategias. Quisiera que Diego nos hablara un poco también de cómo hacen ustedes para vincular, que es además un eje fundamental para las experiencias exitosas, cómo vinculan a la audiencia, a ese público infantil, en esta que es su propuesta desde el canal. Todos los creativos que trabajamos dentro de la franja infantil estamos vinculados en el otro lado de nuestra vida a espacios de niños. Entonces hay una libretista que además de ser libretista tiene un jardín infantil. Hay otro libretista que además de ser libretista es escritor de libros para niños y entonces desarrolla toda una investigación de campo y está metido dentro de los niños. Otro libretista es profesor de un colegio y está con niños todo el tiempo. Otro de los realizadores trabaja en entretenimiento para niños por fuera de
de Asuntos de Televisión. Yo pertenezco al Consejo Superior de un colegio donde tengo acceso a todas las investigaciones, tenemos todo el proceso para acercarnos y sacar información y estar en permanente contacto con los niños. Y nosotros tenemos un comité editorial con niños, de 12 niños, que los vamos rotando, con los cuales nos sentamos a trabajar con ellos un día completo, una vez al mes, a los que les mostramos parte de nuestro contenido, de los proyectos que vamos hacia adelante, y de ahí vamos experimentando y sacando ideas. Y desde ellos mismos empieza a ser el motor del programa. Tenemos ahorita la intención y la posibilidad de empezar a hacer un poquito más multimediáticos y empezar a trabajar con radio para hacer en paralelo el tema del ser más sistémicos, como le gusta a la juventud y a los niños de ahora, estar en la pantalla, ver una cosa, algo, una expresión de ello mismo en internet, una expresión de ello mismo en la radio, y ahí lograríamos tener mayores espacios para que sean los niños quienes sean los motores de sus contenidos. Actualmente, por ejemplo, Juliana, que es nuestra presentadora central, ella hace sus propias notas, sus propios contenidos, sus propios libretos, pero pues ha sido un proceso largo que se está comenzando a entrenar, y tenemos la dificultad de vincular laboralmente a los niños, pues por lo que les conté. Ok, dijo, muchas gracias. Álvaro. En nuestro caso es, digamos, hacemos investigación de campo directamente, tenemos los colegios de Bogotá. Me encantaría llegar más lejos, pero la realidad es la realidad, y los presupuestos de investigación de la franja infantil pues no son grandes, eso es una realidad, y pues es el departamento que primero miran con ojos de hay que recortar presupuesto. Pero sí vamos a los colegios, hablamos con niños y generamos un diálogo en el cual lo que importa para mí es que la investigación se note inmediatamente. Entonces los niños, lo que vieron, tenemos un noticiero. El noticiero ha cambiado mucho, ha cambiado como 3 veces ya en su estructura por la investigación en los colegios. Son los colegios, los niños los que nos determinan de qué quieren oír hablar. ¿Sí? A mí no me interesa tener un noticiero en el cual nosotros nos la pasamos buenísimo y los niños no entienden. Esas noticias, las noticias que abordamos en el noticiero, están determinadas por los niños. Así yo odio a Justin Bieber, tengo un momento en el cual se llama el momento Justin. ¿Por qué? Porque las niñas quieren oír hablar de Justin Bieber, y ahí está. Y lo sacamos y está determinado por ellas, y son ellas quienes dijeron queremos oír hablar de Justin Bieber, y ahí está. Y así con muchas otras cosas. Tal vez el ejemplo de Justin Bieber es el menos desafortunado. Esa investigación de campo, por supuesto, tiene que, en mi juicio, ser más grande. Por otro lado, lo que yo llamo las piezas, que son estos pequeños documentales de los niños en sus regiones y nos dan un montón de luz sobre a dónde tenemos que apuntar los contenidos. Son ellos los que nos están diciendo qué quieren decir, qué quieren ver, cómo es. Y esas piezas son elaboradas por realizadores que les permiten a los niños hablar y contarnos lo que nos quieren contar. Eso, por supuesto, es contenido para la franja, pero es un proceso de investigación. A mí, yo no dejaría de lado también las redes sociales. Las redes sociales para nosotros son importantísimas. Facebook y Twitter son cosas importantes para nosotros, en las cuales los niños también opinan, dicen, son ellos quienes han determinado que la estrella de mi franja sea Camilo. O sea, Camilo como presentador es un éxito, y eso aparece a través de las redes sociales. Yo puedo tener una excelente relación con Camilo y me parece un chino talentosísimo, pero son las redes sociales las que me van marcando el amor y el afecto que tienen todos los televidentes por los niños. Entonces, son como esas 3 líneas las que trabajamos. Bueno, yo puedo aquí hablar un poco también de la evolución que han tenido las franjas. Para mi fortuna he venido haciendo el seguimiento, nos hemos encontrado en diferentes espacios, y hay que reconocer que el hecho de que estén incluyendo algunos aspectos positivos de investigaciones, de vinculación con la audiencia, nos garantiza que van por buen camino. La siguiente pregunta la voy a hacer y voy a pedir que sean muy breves. Nos daría para hacer un panel completo y larguísimo, y sé que para ustedes es la cotidianidad, pero quisiera que la articuláramos para finalizar y darle la oportunidad a algunas preguntas del público. Y es, ¿cuál es el mayor reto que tienen ustedes? Ya sabemos que el rating es 1. Vamos a dejarlo de lado. En el trabajo de trabajar con audiencias infantiles. Pero unido a ese reto, de una vez una propuesta para trabajar en este campo específico y fortalecerlo. Alexandra. Bueno, el mayor reto para nosotros, que creo que es una cosa súper concreta, es aumentar la producción de televisión infantil
en términos de todos los proyectos financiados a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos en Colombia. El reto del día a día es seguir siendo llamativos y la primera opción de entretenimiento para los niños en Colombia. Y desde hace 7 años vengo trabajando fuertemente en mi sueño, que es lograr tener el canal infantil latinoamericano. En mi caso es ganarle a Diego. No, mentira. Creo que Diego lo nombró ahorita. Yo sí creo que la apuesta tiene que ser hacia ser conscientes que la pantalla de televisión está, si no muriendo, está transformándose, y tenemos que ser conscientes que los medios digitales y muchos otros que aparecerán están ahí y tenemos que estar relacionados con ellos. Si no, vamos a perder. Eso está clarísimo. Vamos a perder porque ya estamos perdiendo. Bueno, si podemos hablar en términos generales, los retos son, desde la Autoridad Nacional de Televisión, por supuesto, generar recursos y espacios para que podamos tener mayor producción. Desde la cotidianidad de los canales, seguir interpelando a esa audiencia, a ese niño con mayor cubrimiento. Y en este caso, pues descubrir estrategias que creo que están encaminadas a eso, para que el niño, manejado con responsabilidad social, el tratamiento de la infancia, pueda convertirse en un escenario factible para todo el campo de realización audiovisual. Me permito hacer este breve cierre para que podamos tener la oportunidad de algunas preguntas del público. No vamos a tener mucho tiempo, pero pues esperamos que este sea uno de los espacios en los que podamos seguir conversando. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Un poco escuchando a Diego y a Álvaro, se hablan de que están preocupando por el tema de la convergencia. Lo transmedia ya es un pensamiento de Caracol y RCN específicamente para ese tema de las franjas infantiles. Sí. Todo lo que diseñamos a partir de, pues, hace un ratico, pero puntualmente a partir de este año, todo tiene no su espejo en internet, sino es un animal que camina en 2 piernas. Es un animal que camina con una pierna en la pantalla de televisión y la otra pierna en la internet. Y la idea, estamos muy bebés todavía en este asunto, pues estamos comenzando a poder trabajar con estas 2 cosas y no simplemente reproducir los contenidos y reemitirlos en internet. Pero además, no solamente existen estos 2 medios, no solamente estamos hablando de la internet, y la internet entendida como una cantidad de cosas, y todas sus expresiones de ida y vuelta, de redes sociales, ahí estamos atendiendo y estamos teniendo los socializers trabajando todos los días en el asunto de montar contenidos y contenidos propios para redes sociales, los otros contenidos propios para las vías de internet, y estamos entendiéndonos como un holding de medios, y entonces tenemos que ser radio, y tenemos que ser radio web, y tenemos que ser medios escritos, y todos absolutamente haciendo convergencia en un solo sentido, porque el niño vive en un sistema. Entonces el día de mañana el niño tiene que ver esto y ponerse la camiseta y cantar la canción y bailar la coreografía y ver el programa e ir a la película, y si puede ir al parque de diversiones, porque él quiere vivir en este tipo de sistemas. Y a eso es lo que estamos comenzando a apuntarle. Repito, estamos muy bebés en ese asunto. En el caso de RCN ya es una realidad. Mi programa se define por lo que pasa en la página de internet. Es decir, nosotros tenemos un invitado que es un niño cada vez a hacer televisión. Como lo vieron, es un niño que es acompañado por los presentadores, pero no tiene experiencia haciendo esto. Son los niños los que entran a la página y determinan quién va a volver, cuál de estos niños invitados va a volver. Es un comienzo, estoy de acuerdo con Diego, estos son los primeros pasitos de la realidad a lo que tenemos que llegar. Nosotros queremos generar contenidos propios, queremos generar entretenimiento en web, y entretenimiento más allá de la página. Estamos pensando en celulares, estamos pensando en tablets, porque pues si no lo hacemos, repito, pues nos van a ganar. Acá. Hola, bueno, hemos conversado mucho durante estos días y hay un tema que siempre ha salido, y el tema de las representaciones de la infancia. ¿Qué estamos pensando sobre el niño y la niña? Yo particularmente trabajo con niños muy pequeños, hasta los 5 años,
y he tenido casos, por ejemplo, de niñas que a los 5 años, su fiesta de cumpleaños, es llevarla, por ejemplo, a un spa, a hacerse las uñas con sus amiguitas. Eso ha combinado mucho con lo que comenzó este encuentro a Alaraca, cuando el doctor Germán Franco hablaba de las representaciones de esa exposición de Patricia Londoño, y particularmente yo conversando con ella, le preguntaba que qué le había quedado de esa imagen de niño a lo largo de toda la investigación que hizo. Y ella me dijo, definitivamente estamos, parece que en un declive, estamos otra vez mirando al niño como un pequeño adulto. De esa perspectiva es muy fácil, y de hecho muy fácil satanizar a la televisión, los contenidos que se están mostrando, la imagen que se está vendiendo a estos niños. Entonces, ¿cómo están asumiendo ustedes esta responsabilidad? Porque al sector privado es muy fácil culparlo de estar haciendo mercadeo, de estar comercializando una imagen. ¿Cómo están asumiendo esto de qué imagen se le está vendiendo al niño de él mismo? Pues no, yo creo que la imagen que estoy vendiendo es la imagen que el niño me está brindando. O sea, por eso la investigación para mí es fundamental y por eso peleé tanto por tener el equipo de investigación que tengo, porque sé que tengo que partir del niño mismo. O sea, hace mucho tiempo dejé de hacer televisión infantil pensando en el niño que fui, hace muchos años. Y ese ha sido como el motor y la posición ética. Casualmente hablaba de ética hace estos días, que he tenido al momento de diseñar cualquier programa o poner cualquier contenido ahí sobre la pantalla. Tiene que estar parado sobre una conexión directa con la infancia y sobre la infancia actual. Porque me parece también que tenemos una idea romántica en algunos casos, poco respetuosa en otros, pero yo quiero partir de la realidad. Lo que yo quiero es interpelar al niño ahí, en su lugar, y salirme de Bogotá, que es como uno de los sueños con los cuales llegué y que se está cumpliendo, y es ir a preguntar afuera. Y no solamente estoy hablando de las 4 otras ciudades que tiene este país, estoy hablando del municipio, estoy hablando de regiones chiquitas, porque soy consciente que RCN, como tú lo decías, llega a todo el país. Bueno, infortunadamente el tiempo es muy breve. Vamos a cerrar agradeciendo a nuestros panelistas, a quienes nos acompañan presencialmente y a nuestros seguidores también a través de internet. Agradecerles y un panorama muy alentador en la medida que estos espacios nos permiten reconocernos y posibilidades de encontrarnos nuevamente con un mismo objetivo. Creo que aquí todos estamos. Agradecerle a Alaraca, los niños tenemos la palabra y bueno, ya dar paso a nuestro cierre. Muchas gracias.